Hola, hola, buenas tardes. Enrique, buenas ¿Cómo estás, doctor? tardes. ¿Cómo te va, doctor? ¿Cómo has estado? Bien, afortunadamente. ¿Qué dices? ¿Cómo vamos? Ahí la llevamos Ya cuidándonos y con salud. iniciando con nuestro trueque de hoy. Tendremos un magnífico trueque. Ya lo creo. ¿Presentas a nuestro invitado? Ahí está. ¿Quieres que lo presente? ¿No llegan Bueno, nuestros amigos? permíteme. No, hombre, no sé dónde andan. Creo que andaban de viaje. Ya ves que iban a ir a San Luis Potosí o algo así. Pues con mucho gusto, sobre todo a un Puma de la calidad del maestro Miranda. Claro, Gracias, doctor, es un placer. per- permíteme leer su semblanza y presentarlo. Pues yo creo que vamos a tener un muy buen trueque, como dices, con el maestro Javier Miranda Villalobos. Él es egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Por supuesto, doctor, estás acaparando todos nuestros amigos de los trueques. Pero pues Y es que no hay otra. no, perdóname, digo, voy a tener que empezar a jalar de otros lados. Voy a tener que jalar de Monterrey, algunos de Monterrey. Bueno, con mucho orgullo, egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM, Puma, por supuesto. Es maestro en Derecho Aduanero y Comercio, procedimientos administrativos, muy interesante, medios de defensa en materia aduanera y derecho penal administrativo. Cuenta con 26 años de ejercicio profesional en el ámbito público dentro del SAT y como abogado litigante. Es especialista en derecho aduanero, delitos fiscales y financieros. PLD y FT, doctorado en Derecho Aduanero y en Comercio Exterior por el CUEG, nuestro Centro de Estudios Universitarios, Centro Universitario de Estudios Jurídicos. Oye, pues es un placer presentarte, Javier Miranda, Muchas gracias, y Enrique. vamos a platicar un poquito sobre la cuestión de los derechos, los estados De la responsabilidad de penal en los delitos responsabilidad fiscales. penal. Un caso muy interesante. Yo creo que aquí el doctor Máximo va a estar muy interesado también en escucharte y pues todos los que ya están dentro con nosotros y vamos a escucharte. Te cedo los micrófonos, Javier, y te cedo el control de la pantalla. Muchas gracias, Enrique. Precisamente estaba solicitando por el chat a ver si me permitían el privilegio de compartir la pantalla para poner la presentación y bueno, pues es un placer estar con ustedes en esta tarde. Yo creo que ya debes tener el control. Ok, muchas gracias. Ahorita lo voy intentando. Mientras agradezco al doctor Máximo Carvajal, a Octavio de la Torre, a ti, Enrique, y a todos los miembros de TLC por la invitación a participar el día de hoy al trueque de la tarde. A ver, vamos a ver si no me aparece en compartir la presentación, si no, si me hace favor, en la parte de abajo, maestro, está un botón verde que dice compartir pantalla o share screen. A ver, ok. Y después va a seleccionar su presentación. Y enseguida le vamos a dar en la parte de abajo donde dice compartir. Es un botón azul. Yo no sé qué haríamos sin Isaías. Isaí, sí. ¿Sí lo encontraste, Javier? Ya, ahorita ya ven la pantalla, ¿no? No. No. Vas a darle compartir. A ver. Ahí está. Ya está Ahí entrando. vaya. Sí. Todavía no, pero ya va por buen camino. Bueno, vamos bien. Pues vamos pactando el trueque de hoy. Yo les expongo cuál es mi enfoque, mi punto de vista y ustedes me dan su opinión al final, que será la mejor seguramente. Por supuesto. Mira, vamos a escuchar tu presentación, vamos a ver todo eso y al final vemos preguntas, comentarios y
pues digo, no podemos dejar pasar al maestro Máximo Carvajal unas palabras para ver cómo estamos con todo esto. Todo tuyo, Javier, gracias. Perfecto, ahí ya ven la pantalla, ¿verdad? Sí, Ok, pues en esta tarde precisamente yo preparé 4 puntos. Los 2 primeros es para poner a todos nuestros amigos participantes del día de hoy en el trueque de la tarde, pues en un contexto legal, sobre todo a los que no son abogados o que no están muy familiarizados con este tema de la responsabilidad penal. Este contexto legal que tenemos en México y pues un breve repaso nada más para hacer la distinción en cómo está regulado el tema de las infracciones y los delitos aquí en México. Y ya después pasaremos al tema principal, que es en el tercer punto de la responsabilidad penal de las personas, y arribaremos al final en la última parte, que es el cuarto punto, a algunas conclusiones que yo me permití apuntar para esta tarde. ¿Sale? Espero no tardarme mucho, me voy a ir un poco más rápido para tener la oportunidad pues, de contestar preguntas y de aclarar dudas si es que las hay. Y pues esperemos que nos alcance el tiempo correctamente. ¿Qué tenemos en el contexto legal histórico? Que en México en 2008 tuvimos una reforma constitucional en materia penal. Efectivamente, pues en México urgía hacer un cambio de 360 grados al tema del sistema penal en México. Y bueno, pues a mitad del año, el 18 de junio del 2008, se publicó en el Diario Oficial pues esta reforma constitucional en donde se modificaron y se adicionaron algunas partes del artículo 16 al 21 de nuestra Constitución, aunque debo de aclarar que pues, para hacer esa reforma tan grande a nuestro sistema penal jurídico mexicano, pues tuvo que haber una vacatio legis ahí o una transición de 8 años, de 2008 hasta 2016. Tuvimos 8 años para hacer esa gran transición del sistema penal inquisitorio que se venía utilizando en nuestro país a la nueva imposición o establecimiento de un proceso o procedimiento penal acusatorio oral de carácter adversarial. Esa reforma obviamente pues impactó directamente en la administración de justicia a nivel federal. ¿Sale? Este nuevo modelo pues reflejaba sustancialmente pues, las modificaciones al artículo 20 constitucional. Fue realmente el núcleo de la reforma. Y pues bueno, creo que de eso todos ustedes han escuchado hablar y pues ese gran cambio y se ha hecho muchas críticas actualmente, que sí ha funcionado, que si no ha funcionado. Pero bueno, ese es el antecedente, el contexto legal. A la par que tuvimos en 2011, estamos recientemente cumplimos ya una década de la gran reforma constitucional también en materia de amparo y de derechos humanos. El 6 y 10 de junio del 2011 también se publicaron en el Diario Oficial 2 importantes reformas a la Constitución y también impactó directamente en la administración de justicia a nivel federal. En esa ocasión, o hace una década, pues obviamente la modificación en materia de juicio de amparo impactó directamente pues a esa gran institución que tenemos en México, protectora ahora de los derechos humanos fundamentales por excelencia. En la segunda parte de la reforma, pues tiene una íntima relación y evidencia el reconocimiento de la progresividad de los derechos humanos, no para atrás, sino todo hacia adelante. Se preponderó y se puso en antelación de todo el principio pro persona. ¿Cómo? Pues como rector de la interpretación y aplicación de las normas jurídicas. Entonces, ahora ya con la aplicación de ese principio pro persona, en cuanto a que se debe de interpretar y aplicar cualquier norma jurídica en lo que más favorezca y brinde mayor protección a las personas,
pues creo que fue un parteaguas, así lo dicen los especialistas, no yo, sino los especialistas, fue un parteaguas. Entonces, ¿por qué traigo a colación y contexto esto? Porque creo que a una década de esta reforma de derechos humanos todavía no se ha terminado de aterrizar o no ha permeado en todas las instituciones o dependencias de gobierno, y tampoco lo hemos visto del todo reflejada en la impartición de justicia. Creo que falta aún mayor conciencia en la aplicación de esta nueva ideología, de esta nueva tendencia y sobre todo pues de las reformas mismas que se hicieron en la Constitución. El artículo primero de la Constitución menciona que a todas las autoridades están obligadas, no es si quieren, todas las autoridades de los 3 niveles de gobierno y de todos los ámbitos del gobierno, todas las autoridades están obligadas no solo a respetar, sino a garantizar, promover, restituir los derechos humanos. Entonces, definitivamente sí fue un parangón y un parteaguas en nuestro sistema jurídico mexicano. ¿Qué pasó entonces? Pues que, como les decía, en esa vacatio legis de 2008 al 2016 hubo esa transición al nuevo sistema de justicia penal en México. Ahora tenemos un sistema de justicia penal, les decía, de naturaleza acusatoria y adversarial. ¿Cuál es el objetivo de ese nuevo sistema? Resulta ser que antes, en el viejo sistema inquisitorio, era ejemplificar, castigar a aquel que había cometido un delito para inhibir la comisión de nuevos delitos fiscales. Ahora en este nuevo sistema no. El objetivo principal es la solución de conflicto de una manera que sea pronta, eficiente, además justa, humana, transparente y respetuosa sobre todo de los derechos humanos. Ese es el gran cambio en el nuevo sistema de justicia penal en México. Previo a su implementación, pues fue necesario pues, también crear pues la norma procesal. Había que crear la norma jurídica que nos dijera los procedimientos, los cómo y los tiempos y las reglas del juego. Entonces fue necesario entonces crear también el Código Nacional de Procedimientos Penales. En 2014, el 5 de marzo, pues se publicó en el Diario Oficial el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales que abrogaba pues, a la reglamentación penal que venía aplicándose desde 1934. En conclusión, pues México dejó de tener ese antiguo sistema penal inquisitivo y transitó a un nuevo sistema penal de corte acusatorio, adversarial y garantista sobre todo. Y entonces, con ese antecedente legal, histórico en México, ¿cómo le vamos a entrar o cómo nos vamos a meter al tema de infracciones y delitos de naturaleza aduanera? Vamos a ver el repaso que yo preparé para irnos metiendo. Recordemos que entre infracción y delito, pues tenemos lo que comprende el ius puniendi, entendido esta como potestad punitiva del Estado. ¿Cómo nos va a castigar el gobierno? Papá gobierno, ¿cómo nos va a poner en orden? ¿No? Con esa facultad que tiene de imponer penas y medidas de seguridad ante la comisión de ilícitos. Al que se porte mal, ¿cómo lo voy a castigar? Entonces los abogados o los juristas decimos que pues tanto el derecho penal como el derecho administrativo sancionador, desde luego ambas materias o ambas ramas del derecho son indudablemente dos de las manifestaciones de esa potestad que tiene el Estado. Son dos de las especialidades que tiene el gobierno como papá para castigar al que se porte mal. ¿Cuántas tiene entonces el Estado para ejercer esa, para corregirnos y para ejercer ese ius puniendi, para castigarnos? Pues tenemos la materia penal, la materia administrativa, la civil, la política o tal vez la electoral. Por todos lados nos puede reprender, castigar e imponer sanciones el gobierno. Ahora ya hemos llegado muy lejos, ¿no? Hasta la extinción de dominio, que termina siendo una acción civil, y por eso la cité.
Entonces tiene el Estado, en conclusión, el Estado tiene muchas formas de corregir, castigar a la ciudadanía a través de todos estos medios. Pero vamos a diferenciar primero entonces entre infracción y delito. ¿Qué decía la vieja escuela o cómo lo aprendimos allá en la universidad? Desde la etimología de la palabra, infracción, que viene del latín infractio, ¿no? A su vez del verbo frangere, que significa romper o quebrantar. Quebrar, ¿no? Don Guillermo Cabanelas de Torres, en la definición en su diccionario jurídico, dijo que era la transgresión, el quebrantamiento, la violación, el incumplimiento de una ley, un pacto o un tratado. Entonces, en conclusión, la infracción tenemos que es el quebrantamiento de una ley o pacto. Es decir, contravenimos las normas de carácter administrativo. ¿A través de qué? A través de una acción y omisión, con algo que hacemos. Si algo hacemos mal, algo hacemos fuera de lo establecido en la norma, entonces estamos quebrando, violando, incumpliendo esa norma, ley, pacto o tratado, incurriremos en infracción. Pero entonces, ¿cuál es esa línea delgada que lo separa del delito? ¿Qué es el delito? Igual la etimología de la palabra, delinquere, traducible como abandonar el camino, ya que un delito de algo se aparta del sendero contemplado por la ley, por la convivencia pacífica entre los ciudadanos. Ese orden social, esa paz social que debe prevalecer entre los ciudadanos y que debe de garantizar cada Estado, cuando alguien delinque y se aparta del buen camino y rompe esa paz social, pues está delinquiendo. Tenemos dos conceptos para el delito, uno doctrinario y uno jurídico. El concepto doctrinario de delito, recordamos que es calificado o conceptualizado como un hecho social dañoso, es decir, que rompe con esa paz social. ¿Por qué? Porque destruye la convivencia pacífica de los individuos. Y es precisamente lo que está protegido y ordenado por la ley. Entonces, el concepto doctrinario, pues, lo califica, lo conceptualiza como el hecho social dañoso. Y el concepto jurídico, pues, ya aplica una técnica de algunos elementos fundamentales para saber si estamos en presencia de un delito. El concepto jurídico de delito lo define como una conducta típica, antijurídica, imputable, culpable y punible. Le puso esos 5 elementos para conceptualizarlo desde el punto técnico o desde el punto de vista jurídico. Esta definición de delito, pues obviamente ha diferido y difiere todavía hoy en día, ¿eh? Las grandes escuelas criminológicas han ido y venido, estudiado y vuelven a estudiar y vuelven a... Pero al final del día siguen aterrizando con que delito pues contiene estos 5 elementos para su existencia. Y entonces les decía, ¿cómo vas a diferenciar esa línea delgada? Cuando yo cometo una infracción es que me porto más o menos bien o quebranté una ley de poca importancia o no me porté tan mal. No soy un delincuente si cometo una infracción, hasta que cometo una conducta más grave, etcétera, etcétera. Teníamos, a mí me gusta citar al doctor Miguel Ángel García Domínguez, porque desde los años 80, en su libro Teoría de la Infracción Fiscal, él nos dio 3 teorías muy sencillas, bonitas. Una es la cualitativa, la otra cuantitativa y la otra legislativa, que son las que explican de manera muy práctica y sencilla las diferencias entre infracción y delito. En la teoría cualitativa, el doctor Miguel Ángel García Domínguez nos dijo que el delito es cuando se vulneran bienes fundamentales protegidos por la norma, causando un perjuicio directo sobre las personas. O sea, cuando afecte directamente a las personas, a sus bienes, será delito. Y la infracción solo afectará la actividad administrativa que realiza el Estado. Es decir, en esa organización política administrativa que tiene el Estado para funcionar como Estado, pone reglas, norma los
procedimientos, las conductas, y quien quebrante ese tipo de normas administrativas que crea el gobierno para funcionar como tal, pues entonces estará en el caso de infracción. Así lo explica la teoría cualitativa. Mientras que la teoría cuantitativa dice que si la conducta pone en peligro el orden social o su estabilidad, se trata de delito. Ah, pero si solo viola reglas de poca importancia, estamos ante la presencia de una infracción. Entonces, otra vez a diferenciar de acuerdo al resultado que se cause con la conducta. Si solamente violo algunas reglas de poca importancia, me ubico en el ámbito de la infracción. Ah, pero si pongo en peligro el orden social, si mato, secuestro, violo, robo, pues entonces ya pondré en peligro la paz social y entonces estaré en presencia de delito. Y por último, la teoría legislativa, que pues no se mete en problemas y dice que únicamente la diferencia radica en la apreciación que tuvo el legislador, es decir, cuando se crea la ley. El legislador dice, es el que distingue, delimita el campo de la infracción y del delito en base a una política criminal. Es decir, desde que se hacen las leyes, los reglamentos o los códigos o lo que crea el legislador, si lo pone en el ámbito de la infracción, pues será infracción. Si lo pone en el ámbito delictivo, pues entonces será delito. Entonces la teoría legislativa dice, pues no hay más que consultar la ley. Consulta la ley y entonces sabrás si es infracción o delito. O encontrarás las conductas en ambos. ¿Qué es lo que sucede en el campo de lo aduanero? Importar mercancías al país omitiendo el pago total o parcial de contribuciones puede caer como conducta, como infracción en una ley aduanera de orden administrativo, o puede caer en el ámbito delictivo. Lo descubriremos o lo encontraremos como contrabando en una legislación diferente llamada Código Fiscal de la Federación, que tiene un título cuarto en el capítulo segundo, en el 102, dice que introducir mercancía al país, omitiendo el pago total o parcial de contribuciones o cuotas compensatorias, pues es delito. Y entonces lo encontramos en dos legislaciones de naturaleza diferente. Eso es lo que explica la teoría legislativa. Entonces, así es como tengo yo visualizado, enfocado, y así se ha estudiado esta diferencia. Por eso me gusta citar al doctor Miguel Ángel García Domínguez para diferenciar ese campo de las infracciones y los delitos. Haciendo un cuadro comparativo conforme a esa teoría conservadora, encontraríamos estas grandes diferencias entre la infracción y el delito. Las principales, la infracción sancionada generalmente por una autoridad administrativa. Cada que te van a imponer una infracción, lo será una autoridad administrativa. El delito lo sanciona invariablemente en todos los casos el Poder Judicial, a través de los tribunales. Solamente un juez podrá sancionarte por haber cometido un delito, no una autoridad administrativa. Esa es la primera diferencia. La conducta consistente en un acto omisión en el campo de la infracción, obviamente siempre va a ser violadora o quebrantadora de leyes, reglamentos o circulares de carácter administrativo. Mientras que en el delito, pues obviamente se violan normas de derecho penal que protegen bienes jurídicamente más importantes o de mayor relevancia, como la vida, la salud, el patrimonio, etc. Otra gran diferencia es que la comisión de la infracción es atribuible. La teoría conservadora siempre nos explicó, oye, la infracción la cometen las personas físicas y las personas morales. Por eso la autoridad administrativa le impone una multa a la persona física y le impone una multa a la empresa, porque ambas eran sujetas de sanción
o de imposición de sanciones en cuanto a las infracciones cometidas. Y en el campo del delito, pues siempre se ha dicho y se ha sostenido en la teoría que solamente cometen los delitos los individuos, no las sociedades o asociaciones civiles o mercantiles. Y ahora ese es uno de los puntos muy a discusión que vamos precisamente a traer a colación en el trueque del día de hoy, ¿no? Porque ahora sí se habla de la responsabilidad penal y es nuestro tema, de la responsabilidad penal de las personas, específicamente lo vamos a mencionar en delitos fiscales o de corte aduanero. Otra diferencia, para que la infracción administrativa exista, no son esenciales los elementos subjetivos conocidos como dolo y culpa. En el delito, necesariamente, conforme a la teoría del delito, sí son necesarios esos elementos de culpabilidad para existir. Siempre se ha sostenido así en la teoría conservadora. Yo creo que ahora eso tiene que cambiar. El dolo y la culpa son elementos subjetivos porque pues, están en la mente del individuo. Se actúa, se realizan las conductas, ya sea de acción o de omisión, mediante una decisión de carácter psicológico, evolutivo. Y efectivamente, así es. El dolo tiene esos elementos, por ejemplo, es conocimiento o conciencia y voluntad. Sé que está mal lo que voy a hacer y aún así acepto. O sé que debo de pagar. Uy, nos llegó el enanito del internet. Creo que el enanito de internet hizo la suya, así como a mí al principio. Esperemos que regrese pronto, Javier. Sí, creo que ha estado, no sé si está lloviendo en la Ciudad de México. No, aquí en Coajimalpa no. Porque ayer le falló al doctor Máximo, hoy yo creo que a Javier Sí. le está fallando el internet. Lo más seguro es que se va a salir. Javier, ¿nos escuchas? No, ya se salió. No, sí, ahorita. Javier, estás en no. Silenciador. Se está silenciando. Micrófono, Javier. Ah, perdón. Pues yo iba como hilo de media, pero de repente vi que ya no estaba. Sí, el enanito de internet a veces nos hace las jugadas. Pero estabas empezando a explicar el tema, ¿no? De las infracciones fiscales y a nadie le gustó. Por favor, vuelve a compartir la presentación. Sin dolo, nos quedamos en sin dolo. Eso no hubo dolo. Yo creo que... Ok. A ver, déjenme otra vez compartir. Por favor. Infracción sin dolo. Pero con dolo fue el del enanito de internet. Yo creo que no le gustó el tema y dijo... No le gustó para nada, ¿verdad? No, y fue con dolo. Te hizo una jugada por ahí. ¿Qué tal? Ya estábamos bien encarrerados. Pero, a ver, me puso que no me dejó compartir otra vez. Isa, ¿nos ¿Qué ayudas error le a sale? intentar? ¿Qué error le sale? Permitir que Zoom acceda a su pantalla. Uy, Ajá, ¿le da permitir? ¿sí? ¿Ahora se ve? Todavía no. ¿Todavía no? Abrir preferencias del sistema, dice. No, ahí ya se fue a otro lado. A ver. Es igual en el botoncito verde que dice compartir pantalla. Selecciona su presentación. Me imagino que se debe haber quedado en la pantalla completa. Qué caray. Qué nanito de internet, hombre. Sí, en ocasiones nos hace esta jugada. De hecho, a mí hace ratito se me fue la luz y después no se conectaba el internet y sufrí para presentarlo. No se preocupe. ¿En qué lámina iba? Me parece que, a ver, déjame revisar.
Si no me ayudan y la presentan. Sí. Si quieres verla presentando, Isa, y te decimos dónde. Después de un cuadro que decía infracciones. Íbamos en la lámina 13. ¿En esta? En esa estábamos explicando precisamente la diferencia de los elementos subjetivos. Me quedé que en la teoría conservadora nos decía que en la infracción administrativa no eran necesarios los elementos subjetivos del dolo y la culpa, y me quedé explicando el dolo con esos dos elementos de conocimiento y voluntad, y pues la culpa, que se trata de una falta de cuidado. Decían, pues a mí no me importa si se te olvidó presentar la declaración, es extemporánea, te mereces una multa, y no me importa si lo hiciste dolosamente o por falta de cuidado o descuido. Entonces no eran importantes esos elementos. Creo que esa teoría conservadora ya debe de estar superada con este contexto legal que ahora les he mostrado. ¿Por qué? Porque en el campo de batalla, en el día a día, en la operación cotidiana, efectivamente hay muchos asuntos en donde se trata netamente de errores propios de la operación, errores propios de los sistemas, ahora que se aplica tanta tecnología, y que si el DODA no funcionó, y que si el DODA jaló otro que no era, etcétera, etcétera. Creo que ya debe de estar superado esto, y que sí se debe de aceptar para la imposición de infracciones o valorar la existencia de estos elementos, de que haya existido la intencionalidad, el querer y aceptar cometer la infracción o haber cometido la infracción por descuido. Creo que ahorita, de acuerdo al contexto jurídico que he explicado en materia de derechos humanos y el contexto constitucional, creo que ahora ya debe de ser. Y decía pues que en el delito desde siempre estos dos elementos han sido fundamentales o esenciales para existir. A fuerza la comisión de delitos se cometen de manera dolosa o de manera culposa. No hay otra forma de cometer los delitos. Y la última diferencia entre infracción y delito es obviamente pues la sanción. En el caso de la infracción, regularmente se traduce en multas o sanciones de carácter patrimonial, mientras que en el delito, en la mayoría de los casos, implica pena privativa de libertad para el sujeto activo del delito, es decir, la persona física que desplegó la conducta descrita en el tipo penal o en el delito de que se trate. Además de la privación de derechos, con independencia además de la multa o sanción pecuniaria que se le imponga. ¿Me ayudan con la siguiente? ¿Qué ha dicho la Corte? La Suprema Corte ha emitido un pronunciamiento en una tesis de jurisprudencia en el año del 2018, donde dice que las normas de derecho administrativo, para que le resulten aplicables los principios que rigen al derecho penal, es necesario que tengan la cualidad de pertenecer al derecho administrativo sancionador. Entonces, en recientes fechas ya la Corte ha aceptado que esa parte del derecho sancionador correspondiente al derecho administrativo se rige o le aplican los principios del derecho penal. Y les decía yo, pues, que ya desde cuando tenemos el principio pro homine y tenemos la reforma constitucional en materia penal, que se rige por una serie de principios de presunción de inocencia y muchos otros más que pueden resultar aplicables en materia administrativa. Siguiente, por favor. Y entonces, ¿cómo veremos el tema de la responsabilidad penal? ¿Qué existía? A ver, vamos a revisar cómo estaba y cómo está ahora nuestra legislación. Avancemos a la que sigue para revisar el Código Penal. Bueno, primero la Constitución, claro.
La Constitución, debo decir antes que el artículo 21 y el 73 no definen, la Constitución no nos define qué es infracción y delito. Nada más nos dice pues quién los va a castigar, va a imponer las sanciones. Reservó la imposición de las penas, dice, la modificación y duración son propias exclusivas de la autoridad judicial, lo que les decíamos. Para imponer una pena por la comisión del delito, entonces hay que hacer una interpretación del artículo 21 para cuando se refiere a la pena, pues se refiere a los delitos y dice que la autoridad judicial es la única que podrá imponer esas penas. Y luego aclara pues que la autoridad administrativa entonces aplicará las sanciones por las infracciones ¿de qué? De reglamentos gubernativos y de policía y los acota o limita a la multa, arresto administrativo hasta por 36 horas. Esa es la limitante. Entonces, en materia administrativa, de acuerdo a la Constitución, no puede haber otro tipo de sanciones por la comisión de infracciones. Y reserva la misma Constitución en el artículo 73, específicamente fracción 21, al Congreso. ¿Para qué? Para establecer los delitos y las faltas. Le menciona faltas, a ella no le puso infracciones, menciona faltas contra la Federación y para fijar los castigos que por ellos deba imponerse. Entonces, pues el Congreso legisla, el Congreso tiene la facultad para establecer los delitos y las infracciones y también los castigos, dice la Constitución. Ahí, para mi gusto, una desafortunada redacción de la Constitución que ya meritaría modernizarla, pero bueno, ese es otro tema. Ahora sí vamos a revisar en la siguiente qué dice el Código Penal Federal. Fíjense ustedes, no es cierto, me falta otra lámina, la del 22. No, está bien, esa lámina, para aclarar nada más que las penas que están prohibidas por el 22, que son la muerte, la mutilación, la infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualquier otra pena inusitada y trascendental, dice el artículo 22. Toda pena debe ser proporcional al delito que se sancione y al bien jurídicamente afectado. Aclara en el segundo párrafo que no se considera confiscación la aplicación de bienes de una persona cuando sea decretada para el pago de multas o impuestos. O sea, en materia tributaria sí se permite la confiscación o no se considera confiscación. Y les cité por ahí la última reforma a este artículo 22 que fue en marzo de 2019 para contemplar la acción de extinción de dominio. Y la pusieron como una acción de naturaleza civil autónoma del procedimiento penal. O sea, les decía yo al principio de la sesión que el Estado de cualquier forma tiene muchos métodos, procedimientos para sancionar, corregir, imponer sanciones a los ciudadanos. Esta es la última, la novedad, la extensión de dominio, párrafo cuarto del artículo 22. Ahora sí, siguiente, para entrarle al tema de la responsabilidad penal. Fíjense ustedes que desde el Código Penal Federal, desde el 1931, siempre ha contemplado al tema de la persona jurídica. Vean ustedes, en los artículos 7, 8, 10 y 11, sobre todo, siempre se ha dicho, obvio, que el delito es el acto o omisión que sancionan las leyes penales. Las acciones o omisiones delictivas solamente pueden realizarse dolosa o culposamente, que es lo que les decía, ¿no? La responsabilidad penal es la regla, que dice el artículo 10, no pasa de la persona y bienes de los delincuentes, y siempre es lo que ha aplicado y se ha regido. Siempre el delito ha sido atribuido a la persona física y ha respondido con sus bienes de los delincuentes. Pero siempre se ha señalado una excepción en los casos especificados por la ley. ¿Había excepción en la ley? Sí, el mismo artículo 11 del Código Penal Federal desde entonces decía, como ven ustedes ahí en el último párrafo de esta lámina, cuando algún miembro o representante de una persona jurídica o de una sociedad, corporación o empresa de cualquier clase, con excepción, claro, de las instituciones del Estado,
cometa un delito con los medios que para tal objeto las mismas entidades le proporcionaron, de modo que resulte cometido el delito a nombre o bajo el amparo de la representación social o en beneficio de ella, el juez podrá, dice, en los casos exclusivamente especificados por la ley, decretar en la sentencia la suspensión de la agrupación o su disolución cuando lo estime necesario por un tema de seguridad pública, o sea, para garantizar la seguridad pública. Entonces, eso de para garantizar la seguridad pública, desde hace muchos años, casi un siglo, ya se podía sancionar a las personas jurídicas, a las sociedades, empresas o corporaciones. ¿En qué casos? Cuando esas empresas o corporaciones hayan prestado o proporcionado los medios para la comisión del delito, que se hayan cometido en su nombre, bajo el amparo o representación de las empresas. ¿Qué pasaba entonces? ¿Por qué es novedad hasta ahora? Hasta ahora apenas tenemos contados los casos en que vemos sentencias donde se sanciona a las empresas. Siempre se ha podido. ¿Qué pasaba? Que no había reglas ni procedimiento para hacerlo. Vamos adelante y revisemos qué pasó. Si me ayudan a cambiar la lámina. En 2014 se publica en el diario, decíamos antes, en la reforma penal era necesario la creación del Código Nacional de Procedimientos Penales. No teníamos procedimiento para sancionar a las empresas, aunque sí era posible jurídicamente hablando, pues se creó en el libro segundo, dentro del título 10, un capítulo de procedimientos especiales. El capítulo 2 está dedicado para las personas jurídicas precisamente. Y entonces, en ese capítulo 2 del título 10 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿qué se dice fundamentalmente? Que las personas jurídicas sí son penalmente responsables. ¿De qué? De los delitos que se cometen a su nombre, por su cuenta, en su beneficio o a través de los medios que ellas proporcionen cuando se haya determinado que además existió inobservancia del debido control en su organización. Ojo con eso, que además existió inobservancia del debido control en su organización. Y todo eso es con independencia de la responsabilidad penal en que pueden incurrir los representantes o administradores de hecho y de derecho. En ese mismo capítulo 2 se establecieron las reglas de ejercicio de la acción penal, las reglas para la extinción del ejercicio de la acción penal, de la acción penal y los casos de exclusión. También se pusieron las sanciones y consecuencias jurídicas. Ojo, vimos que en la Constitución nomás decía castigos o sanciones o medidas. Aquí ya en el Código Nacional de Procedimientos Penales se adoptó una nueva terminología, consecuencias jurídicas, y las menciona como multa, decomiso, publicación de lo que cometió la empresa, la disolución, la suspensión, la clausura, la prohibición de actividades, inhabilitación temporal, intervención judicial o una amonestación pública. Y para imponer ese tipo de sanciones o consecuencias jurídicas, el juez debe de considerar algo especial, que les decía que le pusieran atención: la inobservancia, la magnitud de la inobservancia, dice literalmente el código. ¿En qué grado inobservaste el debido control? Para que te pueda sancionar un juez penal, eso deberá de tomar en cuenta, el grado de inobservancia del control que tenías en la empresa, los montos, la naturaleza jurídica, el volumen de los negocios y por supuesto la estructura orgánica, etcétera. Y bueno, también en ese capítulo 2 del título 10 del Código Nacional de Procedimientos Penales,
pues también se establecieron las formas en que se iba a poder hacer la imputación, la vinculación a proceso, la terminación anticipada y la forma en que se podían dictar las sentencias para sancionar penalmente a las personas jurídicas. ¿Qué pasó entonces? Pues que obviamente siempre se había podido, pero fue hasta 2014 y cuando entró el sistema penal acusatorio en 2016, entonces ya se puede sancionar de manera adecuada, correcta y legal a las personas jurídicas. Avanzamos, por favor. En el Código Penal Federal, si recuerdan, el 7, el 8, el 10 y el 11 lo permitían. Pero ese Código Penal Federal de 1931 tuvo que haber sido reformado. Aumentaron en 2016, cuando estaba a punto de entrar el nuevo sistema penal acusatorio o entró en funcionamiento, dijeron, oye, pero nos falta reformar el Código Penal Federal. Entonces se adicionó un artículo 11 bis. ¿Para qué? Para hacer alusión y hacer concatenación con el Código Nacional de Procedimientos Penales. Dijimos, bueno, pues ahora el Código Penal ya dice en el 11 bis que para los efectos previstos en el título 10 del capítulo 2 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a las personas jurídicas podrán imponérseles algunas o varias de las consecuencias jurídicas, ojo con ese término otra vez, consecuencias jurídicas cuando hayan intervenido en la comisión de los siguientes delitos, y puso dos apartados. Ahí en la lámina está repetido el apartado, es A y B. Hay un error ahí técnico, es el apartado A. En ese 11 bis se refirió a los delitos previstos en el Código Penal Federal mismo. O sea, aquellos delitos contra la salud, los de terrorismo, el de operaciones con recursos de procedencia ilícita, el robo, el fraude, el cohecho, etcétera. Algunos delitos de gran magnitud que regularmente son utilizadas algunas empresas o corporaciones para cometer ese tipo de delitos, pues entonces los pusieron en el apartado A del artículo 11 bis. Y en el apartado B pusieron distintas leyes. Son muchas, es un catálogo. Ahí yo les puse algunos ejemplos nada más. Por ejemplo, la Ley Federal de Armas, Fuegos y Explosivos, la Ley Federal de Tráfico de Personas, la Ley Federal de Propiedad Industrial, y entre ellas aparece el Código Fiscal de la Federación. O sea, el Código Fiscal de la Federación como ley federal forma parte del catálogo del apartado B del 11 bis del Código Penal Federal para poder sancionar por esos delitos del Código Fiscal de la Federación a cualquier empresa o persona jurídica que cometa cuáles delitos. Del Código Fiscal de la Federación tenemos un gran catálogo de delitos, pero para poder sancionar una empresa por delitos fiscales, es decir, estoy hablando de la responsabilidad penal de las empresas o de las personas jurídicas o personas morales, solamente es posible por contrabando, equiparable al contrabando, defraudación fiscal, equiparable a la defraudación fiscal, y nuestro más reciente y novedoso delito fiscal que tiene que ver con la facturación falsa, que es el 113 bis. Aquellas operaciones que son facturadas o deducidas derivadas de operaciones simuladas, pues entonces esos tres delitos a los que yo les llamo el top de los delitos fiscales, porque son los tres de mayor impacto ahora a nivel nacional, solamente en esos casos habrá responsabilidad penal para las empresas. Llama la atención que no se contempló, por ejemplo, el 103 del Código Fiscal de la Federación, que son presunciones de contrabando. Hay algunos tipos penales previstos en el artículo 103 que tienen que ver, por ejemplo, con el retorno de las mercancías importadas temporalmente al país. Entonces, ¿qué sucederá? Pues que se les olvidó, para mi gusto,
porque no creo que haya sido la intención. Al meter el contrabando y equiparables, tenían que ver contemplado también las presunciones de contrabando, sin embargo, no está así, simplemente en la fracción 7, 8 y 8 bis de ese apartado B del artículo 11 bis del Código Penal Federal, solamente se contemplaron a estos delitos fiscales. Y les digo el 113 bis porque es de reciente creación y fue una modificación esa fracción 8 bis para meterla en 2019 y contemplar esos delitos que están hechos para sancionar la facturación y la deducción falsa o de operaciones simuladas. Entonces, ¿qué pasó? En conclusión, pues que sí se podía, no estábamos acostumbrados, la teoría y la vieja escuela nos decía pues que había que sancionar al delincuente, imponer una medida ejemplar, inhibir las conductas y todo eso lo traíamos arrastrando pues de mucho tiempo y al haber parteaguas con la entrada del nuevo sistema penal acusatorio, la reforma constitucional en materia de derechos humanos, creo que ahora ya hay mucho por hacer todavía. Insisto, a nivel federal yo todavía no he visto o leído alguna sentencia en donde se sancione penalmente a una empresa. A nivel local aquí en México sí ya empiezo a ver no sentencias, sino vinculaciones a procesos, a empresas. Recientemente se hizo en redes sociales públicas a una empresa de concesionaria de autos, Audi, Santa Fe, por el fraude de ahí de un tema de vehículos, ya vincularon a proceso a la empresa o a la persona jurídica. Apenas se empieza a ver este tipo de cosas. ¿Qué va a pasar en el ámbito aduanero? Pues que solamente por estos delitos fiscales va a ser posible. Repito, contrabando equiparables, defraudación fiscal equiparables y el tema de la facturación falsa, 113 bis. Solamente por eso va a haber responsabilidades. Y creo que, si no me equivoco, me permiten avanzar a la siguiente lámina. Faltaría decir que en ese 11 bis tenemos limitantes y atenuantes. Para mi gusto esto tiene que cambiar, fue un buen intento, un buen principio, pero pues el propio 11 bis dice, bueno, cuando vais a suspender a una empresa, la suspendas en sus actividades, pues hay un mínimo y un máximo, puede ser de 6 meses a 6 años, cuando clausures locales y establecimientos puede ser de 6 meses a 6 años, cuando le prohíbas a una empresa realizar en el futuro actividades en cuyo ejercicio se haya cometido participar en su comisión, pues el plazo también igual de 6 meses, pero en este caso hasta 10 años. O sea, hay limitantes, hay más, solamente puse ahí algunos ejemplos para no saturar más de información. El punto es que existen límites y lo más importante que en la parte última del artículo 11 bis se puso como atenuante, lo cual es un error, pero es un punto de vista personal. Dice el 11 bis que en los supuestos previstos del 422 del Código Nacional de Procedimientos Penales, las sanciones podrán atenuarse hasta en una cuarta parte. O sea, disminuirse. Atenuar en materia penal es disminuir la pena. Te voy a imponer una sanción reducida, más pequeña. Dice este último párrafo, hasta en una cuarta parte. Si con anterioridad al hecho delictivo que se le imputa a la empresa, las personas jurídicas contaban con un órgano de control permanente encargado de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables para darle seguimiento a las políticas internas de prevención delictiva y que hayan realizado antes o después del hecho que se les imputa la disminución del daño provocado por el hecho típico. Es decir, si soy una empresa sana, de buenas prácticas y tengo mis órganos de vigilancia al interior de la empresa con un control permanente, que verifico el cumplimiento de las disposiciones legales, que tengo políticas internas en la empresa para prevenir la comisión de delitos, entonces la responsabilidad de las empresas va a ser
mínima o menor. ¿Qué pasa en la vida cotidiana o qué pasa en la vida práctica? Pues que sí hay mucho de eso. Ustedes son más especialistas que yo en el tema logístico y aduanero y saben que todas las empresas transportistas, almacenadoras, depósitos, agencias aduanales y ahora con la nueva figura de la agencia aduanal, cómo se va a dilucidar esa responsabilidad penal. Hay reglas establecidas. Ahora va a ser un tema muy, muy importante. Por fin van a aplicar o tienen que aplicar de manera correcta la ley. Falta un artículo por revisar, si me lo permiten. ¿Quiénes son responsables en materia de delitos fiscales? Eso es muy importante. Por favor, si le avanzan a la presentación, el artículo 95 del Código Fiscal de la Federación es el que siempre ha previsto quiénes son responsables de los delitos fiscales. Aquí tenemos en las fracciones del artículo 95 lo que se conoce como autores, partícipes y copartícipes o coautores del delito. Quien concierte la realización del delito, quien realice la conducta, quien lo cometa, quien se sirva de otro para cometerlo, quien induzca dolosamente a otro a cometerlo, quien ayude, quien auxilie. Pero en las últimas fracciones, en la 8 y la 9, que fueron adicionadas a este artículo 95, por fin creo que veremos la aplicación de estas fracciones o de este artículo en complemento. Están obligados los jueces ahora, están obligados los fiscales, están todos los operadores del derecho, están obligados ahora por tener un sistema garantista a observar de manera correcta. ¿Por qué me refiero a estas últimas dos fracciones que fueron adicionadas por ahí de 2012, 2013 al Código Fiscal de la Federación? Porque en esto se basa actualmente la política criminal fiscal en el país, señores. Y no me dejarán mentir, la Procuraduría Fiscal de la Federación, quien es que lleva esta política criminal en el país, siempre ha hecho alusión. Estas dos fracciones, 8 y 9, hablan de que son responsables de delitos fiscales quien tenga calidad de garante derivada de una disposición jurídica, de un contrato o de estatutos sociales. La fracción 9 habla también derivado de un contrato convenio que implique desarrollo de la actividad independiente. Estas fracciones se refieren a todos esos asesores, a todos esos despachos externos, ya sea contadores, abogados, con planeaciones fiscales, aduaneras, de prevención, de cumplimiento, etcétera, etcétera. Todo eso, las fracciones fueron adicionadas con el propósito de regir la política criminal fiscal que ha impuesto la autoridad o el gobierno. Actualmente así lo mencionan, así lo pregonan. ¿Qué hay que poner cuidado entonces? Pues en eso, en los estatutos sociales, en los contratos y en las disposiciones jurídicas que digan que yo tengo que cumplir con la norma. Ahora hay que poner especial cuidado, tener o manejar las operaciones de una manera específica y cuidadosa. Hay que revisar bien cómo se contratan los servicios, hay que revisar bien cómo se redactan los estatutos sociales, porque de ello dependerá a la hora de que exista un tema de delito fiscal, la aplicación de todo esto que yo hasta ahorita he explicado. Y creo que de aquí solamente faltaría las conclusiones, si me permiten avanzar la presentación. ¿A qué conclusiones? Son más, definitivamente yo apunté 4. La primera es que actualmente en México contamos con un sistema garantista respetuoso de los derechos humanos y es una obligación que debe aplicarse ineludiblemente en materia de infracciones aduaneras y en delitos fiscales. Lo que les decía, no solamente en delitos, en infracciones aduaneras también debe de aplicarse los mismos principios
y debe ser riguroso el sistema garantista. La segunda es que en el derecho penal moderno pues surgió la necesidad de proteger bienes jurídicos sociales que las personas corporativas o las empresas pueden llegar a lesionar. Si yo doy una mala planeación, mal consejo, mal asesoramiento, mal servicio y por eso a mi cliente lo hice cometer una infracción, un delito fiscal, ahora ya tengo que responder por ello, ¿no? Por eso las empresas deben de resentir o deben ser objeto de la aplicación del derecho punitivo del Estado. No solamente a sancionar personas físicas, ahora ya cada día vamos a ver más normal y más seguido sanciones penales para las empresas. Tercero, las empresas responsables, conscientes, deben aceptar y asumir el reto de la cultura del cumplimiento y prevención de riesgos. Es toda una tendencia y es una ideología. Se habla mucho de compliance y hay compliance aduanero y hay compliance fiscal y hay compliance y compliance y compliance, pero debe ser, más bien el reto es una cultura del cumplimiento y prevención de riesgos. Es una tendencia irreversible. En materia penal, ya lo vieron ustedes, depende la magnitud de la inobservancia de la ley, depende que tengas programas preventivos, entonces reducirás tu responsabilidad penal. Entonces es muy importante, es una tendencia que no se puede revertir. Si no, pueden resultar sancionadas administrativa, penal y civilmente, ya lo vieron. Artículo 22 ya permite la extinción de dominio en el cuarto párrafo. El gran reto entonces, al final, del Estado en general, es aplicar bien la ley acorde al nuevo marco jurídico nacional e internacional, porque pareciera que las modificaciones se observan desde el lado del contribuyente, ¿no? Yo por ahí a algunos compañeros que hablan mucho de compliance decían, bueno, el compliance para el ciudadano, el compliance y el compliance para la autoridad, ¿qué? ¿Cuándo se va a asegurar y garantizar el Estado que sus servidores públicos apliquen de manera adecuada y correcta la ley? ¿Cuándo va a hacer sus programas de cumplimiento acertado y de cumplimiento para que no se equivoquen? En fin, vendrán muchas cosas. Enrique, doctor Máximo Carvajal, con estas conclusiones yo cerraría mi intervención y si tienen preguntas, dudas, o algún conocimiento adicional que compartir, yo estoy a sus órdenes. Y maestro, muchísimas gracias. La verdad es que tengo muchísimas felicitaciones que se las voy a pasar en detalle para que las vea de muchas personas por una excelsa plática. Y no me queda más que darle un reconocimiento por parte de todos en Hagamos un Trueque de esta comunidad, en donde dice TLC Magazine México y Hagamos un Trueque otorga el presente reconocimiento al maestro Javier Miranda Villalobos por hacer un trueque en la plática virtual con el tema de la responsabilidad penal en delitos fiscales y aduaneros el día 29 de julio del 2021. Muchísimas gracias, maestro.